desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestras sesiones y vamos a estar hablando de fractales matemáticos. Eh, la vez pasada nos quedamos en el... eh, dejamos, ¿no? Sin probar el resultado que dice que el espacio de los conjuntos compactos en un espacio métrico completo es un espacio métrico completo, ¿no? Eso lo vamos a utilizar hoy. No vamos a ver la prueba porque realmente los detalles técnicos corresponden más bien a un curso de análisis matemático, pero les dejo de este lado el video con la prueba, ¿no? Eso lo hicimos en un curso justamente de análisis matemático y bueno, ahí está la prueba. eh, y vamos a utilizar ese resultado el día de hoy para ahora sí ir construyendo los fractales utilizando el concepto de eh, sistemas de funciones iterados, ¿no? Entonces, vamos a ver, nos vamos a la presentación. Primero, pues nomás para recordar el el resultado del que estamos hablando. Va a estar la prueba por este lado. Y ya, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, vámonos a la presentación. Entonces, este es el resultado, ¿no? Tenemos un espacio métrico completo y habíamos construido un espacio métrico donde los puntos eran conjuntos compactos y la métrica era esa métrica de Hausdorff chistosa con la diferencia simétrica, ¿no? Eh, y entonces, lo que estamos diciendo es que toda sucesión Cauchy convergente en el espacio de conjuntos compactos tiene límite y ese límite se construye de esta forma, ¿no? De esta forma. Son las X en el espacio métrico, tal que existe una sucesión en ese espacio métrico que se queda atrapada en un compacto, en una sucesión de compactos que es de Cauchy, ¿no? Y tal que la sucesión converge a la X. Esa es un poco la idea. Entonces les dejo otra vez la prueba de ese lado y nos vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, eh, la presentación. Eh, entonces, vamos a utilizar este lema, ¿no? Vamos a tomar contracción, ¿no? Y antes de eso, quizás valdría la pena eh, hablar un poco en general sobre contracción. Entonces, ¿qué es una contracción en un espacio métrico?
Y eso nos interesa porque vamos a utilizar el teorema de punto fijo. Eh, Entonces, una contracción es una transformación que lo que hace es cambiar el tamaño de las cosas. Vamos a verlo como escalar, ¿no? Entonces, es una transformación, una función que va del espacio en sí mismo, ¿no? Es una transformación de tal forma que si yo me tomo la propiedad importante, si yo me tomo dos puntos en X, aquí en nuestro contexto pues tenemos una métrica, esta es contracción y para cualquier par de cosas que tomemos, la distancia de X a Y es menor que la distancia entre las funciones, entre las imágenes, perdón. Estoy, okay. ¿No? En general se puede definir un escalamiento ahí con un factor, ¿no? Pero aquí vamos a tener una contracción en general, ¿no? Eh, de hecho, podemos escribir por como las distancias sí son reales, entonces esto sí podemos caracterizarlo como que existe una alfa mayor que cero, este, tal que la distancia entre los transformados, la distancia entre los transformados, t de x, t de y, es como un factor alfa por la distancia de los originales, ¿no? Eh, ya. Eh, entonces son como las dos formas de verlo. ¿Y por qué nos importan estas transformaciones? Porque lo que vamos a tener es que si aplicamos, ¿no? Y a lo que vamos a estar jugando es a aplicar un montón de veces la t, es decir, t seguida de t, seguida de t n veces, ¿no? A un punto, entonces vamos eh, a tener un límite, ¿no? Entonces el límite cuando n tiende a infinito de esta cosa es un punto, existe y es un punto. Eh, Eso es básicamente lo que dice el teorema de punto fijo. Y la idea general es, bueno, agárrate este, un conjunto, este, aplícale la transformación y ¿qué vas a tener? Pues esto va a tender hacia un conjunto. Aplícalo otra vez y lo vas haciendo, lo vas contrayendo de tal forma que al final te queda un único punto, ¿no? Esa es la idea del teorema de punto fijo para contracciones. Entonces, si logramos probar que cierto tipo de funciones iteradas es una contracción, entonces en el espacio de conjuntos compactos, entonces el límite de esa cosa existe y es un punto fijo de ese proceso y
lo que vamos a tener es este, una eh, eh, eso va a definir a los fractales matemáticos, ¿no? Entonces, tenemos que probar que las contracciones en ese espacio que construimos son continuas. eh, y ya, ¿no? Nada más de notación, la alfa que escribimos hace rato es un factor de contracción. Entonces vamos a utilizar un par de lemas para ver que cierto tipo de función de sistemas de funciones son contracciones o podemos construir una contracción a partir de eso. Eso tiene un punto fijo y nada, pues con eso tendríamos ya definidos los fractales matemáticos como puntos fijos de cierto tipo de contracción en el espacio eh, de conjuntos compactos en un métrico completo, ¿no? Entonces, vamos a, regresamos a la presentación. Entonces, si tenemos una contracción en un métrico completo, entonces vamos a tener una función continua, ¿no? Eso es más o menos fácil de ver. Eh, entonces, como siempre, damos un epsilon mayor que cero y un factor de contracción para la W, ¿no? Que es como la alfa que habíamos escrito hace rato. Y entonces tenemos esta relación, ¿no? La distancia entre los transformados es menor o igual que ese factor, y eso debe ser menor que epsilon cuando esto lo tomamos en cierta bola, ¿no? Y esa bola, el radio es igual a epsilon sobre s. Y ya con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, justamente lo que queremos ver es que la distancia entre puntos cercanos sea pequeña. Esa es la continuidad en esencia, ¿no? Ok. Ahora, si tenemos una función continua en un métrico, entonces esa función eh, deja fijo a h de x, es decir, es una transformación también en el espacio de deja fijo como conjunto, ¿no? Entonces lleva a h de x en h de x y por lo tanto es una transformación, una función continua en un métrico completo es una transformación en el espacio de compacto. Entonces lo que quisiéramos mostrar es que si es una función continua, entonces lleva compactos en compactos. Eso también es un resultado que se ve en análisis, ¿no? Tomamos un subconjunto no vacío y entonces las imágenes de ese son conjuntos no es un conjunto no vacío y queremos mostrar que esa imagen es un compacto y para eso se construye una sucesión de puntos que a su vez es una sucesión de puntos en S y como ese es compacto existe una subsucesión convergente y el límite es un punto en el conjunto. Por continuidad se tiene que la sucesión de imágenes eh, es una sucesión eh, convergente con una subsucesión convergente y entonces ya cuyo límite está en la imagen de la S bajo la W y por lo tanto es este conjunto de acá es compacto. El W aplicado de S es compacto, ¿no? Eh, Ahora, si tenemos una contracción en un métrico con factor S, entonces eh, podemos construir una,
contracción, ¿no? De esta forma, ¿no? Son eh, las imágenes de los puntos en un conjunto, ¿no? Eh, y eso pues, es aplicado a un conjunto compacto de los que viven en H de X, ¿no? Entonces, eh, lo que queremos ver es que efectivamente esta función construida de esa forma es una contracción. Entonces, como esta W es una contracción, entonces es continuo, ¿no? En el espacio métrico. Luego, como es continua, por el otro lema que vimos, lleva a h de x en sí mismo. Entonces, también es una transformación de h de x, la W, ¿no? Ahora tomamos dos conjuntos en h de x. La distancia entre las imágenes de esos dos, bajo la W, es el máximo del mínimo de las distancias entre las imágenes de los puntos. Aquí sobra esta X de esta, ¿no? Entre las imágenes de W, de la X y de la Y bajo la W, ¿no? Eh, Luego, esto es menor o igual que el mínimo, del máximo del mínimo de S por la, ¿no? Aprovechando que la W sí es contracción en el espacio métrico. Y luego esto es igual a S por la distancia entre B y C. Pero esa es la distancia D, ¿no? No es la distancia H todavía. Y lo mismo, si medimos la distancia de WC a WB, eso es menor o igual que S por la distancia de C a B. Y entonces ya metemos la distancia de Hausdorff. La métrica de Hausdorff es igual a esta diferencia de aquí. Y entonces esto es menor o igual que S por esta cosa de aquí, que es no la D, no la H, ¿no? H de B, de BC. Entonces aquí es S por la H de C. Y eso era lo que quería mostrar, ¿no? Eh, entonces, eh, la W induce una métrica, induce una contracción en el conjunto que nos interesa, ¿no? En el espacio de los compactos. Ok, entonces tomamos cuatro conjuntos compactos y la distancia entre B unión C y D unión E va a ser menor o igual que la distancia de B a D, eh, unita con la distancia de C a E, ¿no? Eso con la métrica de Gauss. Y eh, este es otro lema que vamos a usar, que en un espacio métrico hacemos una sucesión de contracción, eh, donde el factor es, no es una sucesión, es una colección, ¿no? de contracciones, y el factor para cada una de esas contracciones lo vamos a llamar Sn, y vamos a definir una W mayúscula que va a tomar conjuntos compactos y nos va a dar conjuntos compactos, y que va a estar definida como B va a dar a W1 de B unión W2 de B, unión
tal, ¿no? La unión de todas las Ws I de B, ¿no? Esta W es una contracción también con factor S, donde la S va a ser el máximo de todas las S. Entonces podemos probar para n igual a 2 y lo demás es inducción. Entonces tomamos dos conjuntos y tomamos dos contracciones. Entonces esta condición se cumple, ¿no? Por el lema anterior, y ya eso es todo lo que se necesita, ¿no? Lo demás es aplicar el principio de inducción. Y ahora sí, con eso vamos a definir un sistema de funciones iteradas hiperbólico, ¿no? En un espacio métrico completo, eh, vamos a dar un conjunto finito de contracciones con factores correspondientes Sn. Y eso es esencialmente un sistema de funciones iteradas, ¿no? Ahora, vamos a tomar un sistema de funciones iteradas con factores, es decir, ese es el máximo de todos los factores de contracción del sistema de funciones. Entonces, la transformación de las uniones estas es una contracción en el espacio métrico de los compactos con la métrica de Hausdorff y con factores para todo par de conjuntos, y el único punto fijo, ¿no? Porque es una contracción, eh, está dado por el límite de la W, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de la W aplicada a B para cualquier B, ¿no? Y ese punto fijo, ¿no? O sea, este teorema no exige prueba porque ya la prueba viene acá atrás, ¿no? Es decir, que esta transformación es una contracción, ya lo probamos, ¿no? Que tiene un punto fijo, pues ese es el teorema de punto fijo, porque estamos en un espacio métrico completo. Que es una transformación, ya está, que es una contracción, ya está, y no hay nada más que probar, ¿no? O sea, lo que probamos con los lemas del principio, los dos teoremas que ya escribimos, que describimos, pues es justamente este resultado. Y lo que vamos a tener es que este único punto fijo es el atractor del sistema iterado de funciones. Ese atractor es un fractal. ¿Qué cosa es un fractal matemático? Es el atractor de un sistema iterado de funciones en ese espacio métrico completo de los compactos en un espacio métrico completo, ¿no? En esencia es eso. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de sistemas iterados de funciones. Eh, entonces, el primero es el triángulo de Sierpinski. Eh, Vamos a ver este, un ejemplo que lo construyó este, un señor que se llama Larry Riddle, y les voy a mostrar su, su sitio.
aquí está el sitio de Larry Riddle, donde vienen varios sistemas de funciones iterados. Y aquí está el triángulo de Sierpinski, ¿no? La parte interesante de esto es que viene explicado, ¿no? Cómo pues, es la construcción como la que vimos, ¿no? Tenemos un triángulo, le quitamos el triángulo formado por los puntos medios y eso lo repetimos en cada uno de los, de los pasos, ¿no? Que es esto de aquí. Eh, pero además tenemos este es el sistema de funciones iteradas concretamente. Estas matrices son claramente transformaciones del triángulo en el triángulo, ¿no? Y, perdón, del plano en el plano, y son contracciones, ¿no? Inducen una contracción de los conjuntos compactos en el plano, y entonces podemos aplicársela al triángulo relleno, ¿no? Es una contracción con factor 1 ¿no? Entonces aplicamos esa contracción, y luego tenemos esta contracción compuesta con una traslación y con otra, ¿no? Con dos traslaciones. Eh, o estas otras funciones, ¿no? Estas también son contracciones. La idea es, vamos a escalar y vamos a hacer 3 copias y se traslada, ¿no? Eh, ¿no? Entonces en el sitio de Larry Riddle además vienen visualizaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver la visualización del triángulo de Sierpinski. Entonces ahí está, se hace chiquito, luego eso se hace 3 veces y se traslada, ¿no? Y esa misma pues se le va a aplicar a todos los triangulitos estos. Entonces podemos ver, por ejemplo, el, cómo se construye el Sierpinski con puras fotos de... Entonces vamos a ver eh, triángulo de Sierpinski con puras fotos de, de Sierpinski, ¿no? Puros retratos de Sierpinski. Ahí está. Hay otra forma de construir el triángulo de Sierpinski con, con un proceso que se llama el juego del caos, que lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Eh, pero este es vía sistemas iterados de funciones, ¿no? Entonces, el, el sitio de Larry Riddle tiene
varios ejemplos, ¿no? De sistemas iterados de funciones este, que podemos ir explorando, ¿no? Otro de esos es el dragón de Levi, ¿no? Eh, que básicamente igual partimos de un triángulo, se hace chiquito, se rota y se traslada, ¿no? Y entonces estas son las matrices que corresponden, ¿no? Son rotaciones compuestas con escalamientos, con factor 0.5 y por ahí una traslación, ¿no? Entonces este es el atractor que se llama el dragón de Levi. eh, y también viene el ejemplo de ese eh, objeto como parte de la colección que tiene Larry Riddle, ¿no? Eh, estos con segmentos. Entonces vamos a ver. Este es el dragón de Levi. Partimos de un triángulo, ¿no? Y vamos haciendo copias y copias y copias, rotando y nos vamos a ir acercando a la imagen que teníamos, ¿no? Ahí está. Entonces es otro ejemplo de sistemas de funciones iteradas. Eh, el otro es la curva de Koch, que ya la habíamos empezado a ver cómo era la construcción. ¿No? Partimos de un segmento, en el tercio medio pintamos este pico de aquí y lo mismo vamos haciendo una y otra vez. Este, y básicamente utilizamos estas transformaciones. Tenemos este escalamiento, un escalamiento compuesto con rotación, otro más y un escalamiento al final, ¿no? Estos son traslaciones, ¿no? Entonces son puras funciones lineales, ¿no? Y ahí está. Entonces, iterando ese sistemita, tenemos estos, eh, estos fractales, ¿no? Eh, entonces, podemos ver igual la animación que hace Larry Riddle de este objeto, partiendo de un segmento de línea, ¿no? Entonces tenemos el segmento y a partir de, del tercio medio vamos construyendo estos picos una y otra y otra y otra vez, y en el límite, después de iterarlo muchas veces, tenemos esa curva que es la curva de Koch. Este, entonces, el otro es el copo de nieve, ¿no? Partimos del triángulo eh, y le vamos poniendo triangulitos en los lados, y para 48 copias ya se ve de esa forma, y con un poquito más se ve ya más definido, ¿no? Este ya es un sistema un poquito más grandote, y queda al final así. Pues hay dos formas de hacerlo. Una es con esta, y la otra es con este otro sistema.
y queda nomás el puro contorno, ¿no? Entonces vamos a ver la animación de esos dos ejemplos. Este, y quizás podamos ver un par de ejemplos más. Entonces, se puede hacer con hexágono y con triángulo o con segmentos de línea. Entonces, vamos a ver la versión de hexágonos. Eh, Ahí está. Partimos de un hexágono y sobre los hexágonos vamos a ir iterando, ¿no? Le vamos a pegar un hexágono y eso nos da el copo de relleno. Entonces, fíjense qué es lo primero que hace, ¿no? Sobrelapa una de las, primero escala el primer hexágono, luego sobrelapa una de las diagonales y va construyendo a partir de ahí, ¿no? Entonces, escala y acá están las diagonales y sobre las diagonales va construyendo. Eh, entonces, otra forma de hacerlo, ya la vimos es con los triangulitos. Eh, ¿ah? Entonces partimos de un triángulo y vamos haciendo el triángulo relleno, ¿no? Y en pocos pasos ya está otra vez el, la curva de Fock rellena, pero también podemos hacerla a partir de segmentos de línea. Pues tenemos ese. Es una transformación más complicada, pero se va repitiendo un montón de veces, ¿no? Tiene un montón de escalamientos y rotaciones y traslaciones, ¿no? Que fue el último sistemita que vimos. Y pues eso ya nos da este, este ejemplo de sistemas de funciones iteradas. Y les decía que en este sitio que montó Larry Ridgel, pues hay un montón de información. Eh, Vienen los sistemas iterados de funciones, vienen ejemplos relacionados, ¿no? Y viene un montón de fuentes donde se puede seguir revisando estas cosas. Eh, Uno que les recomiendo que revisen es este de botánica algorítmica, porque vamos a utilizar algo del material que utilizan ellos. Vamos a hablar sobre sistemas de Lindenmayer para construir fractales que simulen este, formas de plantas, ¿no? Eh, Ahora, les decía una forma de obtener también el triángulo de Sierpinski es con el juego del caos.
Estos son los sistemas de Lindenmayer, ese también lo vamos a revisar. Este, y una forma en la que los caracterizamos los fractales, pues es justamente con la dimensión fractal, ¿no? Entonces tenemos que hablar también de cómo calculamos la dimensión con cajitas. Eh, Eso lo podríamos hacer en una siguiente sesión. Eh, y eh, vamos a ver ahorita un ejemplo más. Este es lo que se llama un árbol binario, ¿no? Y es un proceso de ramificación que la gente de botánica algorítmica usó hace tiempo como base para tratar de simular cómo van surgiendo cierto tipo de procesos, ¿no? Este, Cierto tipo de procesos de crecimiento, ¿no? Que tienen que ver con esta idea de ramificación, ¿no? Eh, entonces, pues básicamente son puras rotaciones y traslaciones, ¿no? Se puede simular también con sistemas L. La idea de sistemas L va a ser un, jugar con sistemas formales, ¿no? Palabras en sistemas formales, buenas construcciones en sistemas formales, y ahí vamos a ver este, un poco de eso. Eh, Tenemos que, les decía, revisar cómo se calcula la dimensión de estas cosas. De hecho, aquí vienen, ¿no? Comentado algunas cosas sobre la dimensión. Este, Después de que terminan las construcciones por sistemas de funciones iteradas y por sistemas de Lindenmayer, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en el de Sierpinski dice Sierpinski es autosimilar con tres copias de sí mismo que no se traslapan, que no se sobrelapan, y cada una está escalada por un factor R menor que 1. Y la dimensión de similaridad del atractor es la solución de esta ecuación, ¿no? Es la suma de k desde 1 a 3 de r a la d igual a 1. Y entonces la d la calculas con el logaritmo de un tercio sobre el logaritmo de r, que es aproximadamente 1.58. Esa es la dimensión. Perdón, aquí estoy tapando esto. Esa es la dimensión fractal por cajitas de, del Kierkegaard, ¿no? Eh, Ahora, este es con cosas más o menos sencillas, donde justamente podemos detectar cuántas copias, ¿no? Se están haciendo y cuál es el factor de escalamiento, ¿no? Aquí ya, como nosotros estamos haciendo la construcción, podemos calcular básicamente esa, esa dimensión, pero con los objetos naturales, por ejemplo, este que teníamos este, acá atrás, ¿cómo le hacen? ¿Cuántas copias? Nos ponemos a contar las copias que hay del objeto grande, o cómo le hacen. Hay un algoritmo que se utiliza en estos casos, que es eh, atrapar en cajitas la figura, y se cuenta, ¿no? En cuántas cajitas lo puedes atrapar sin hacer cosas raras, y eh, se hace un cálculo parecido al que hace Larry Riddle con estos sistemas de funciones iteradas, ¿no?
Entonces visiten este sitio, eh, se llama larryriddle.agnescott.org, y es IFS, ¿no? Ahí está, IFS, que es Classic Iterative Function Systems. Si lo buscan como Larry Riddle IFS, lo encuentran, ¿no? Y aquí vienen todos los ejemplos. Vienen cosas chistosas como un poema fractal, ¿no? Y bueno, échenle un ojo, jueguenle un poquito. La próxima sesión, eh, platicamos un poco sobre dimensión fractal, esta dimensión de, de, de las, que es distinta de la dimensión topológica, ¿no? Entonces, estos bichos viven todos en el plano, pero ninguno tiene dimensión 2. Eh, entonces, bueno, platicamos eso la próxima sesión, empezamos con eso y nos vamos a vamos a jugar el juego del caos. ¿En qué consiste el juego del caos? Pues vamos a hacer un sistema de funciones iteradas que funciona con cierta aleatoriedad, ¿no? O quizás empecemos con funciones L, ya que estamos con lo de Larry Riddle, con el material de Larry Riddle. Podemos empezar con sistemas de Lindenmayer y hacer un poco de botánica computacional. No sé, lo vemos la próxima sesión. Si nos vamos hacia el juego del caos, tendremos que hablar sobre genomas, ¿no? Pues vamos a jugar con fractales de ADN. Y si nos vamos hacia sistemas de Lindenmayer, quizás acabemos rápido y podamos ver ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, en inglés es DLA, es agregación por difusión limitada, que es un algoritmo que genera este, estos fractalillos ramificados, ¿no? Como los de las colonias de bacterias, pero ahí vamos a tener que hacer una parada, ¿no? Es una crítica justamente a cuándo son fractales y cuándo exhiben cierta fractalidad los objetos, y qué tan buenos son nuestros acercamientos para la construcción de estas cosas, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Mamá.